Muchachos, hoy día nos toca tratar la tercera clase del curso de geografía, de historia, geografía y ciencias sociales. Y el tema es la segunda revolución industrial. El mundo ha pasado hasta ahora, por tres revoluciones industriales. La primera revolución industrial se dio cuando el hombre empieza a utilizar como fuente de energía el vapor de agua. Ahí se da la primera gran revolución industrial. Hoy día nos corresponde ver cuáles son las características de la segunda revolución industrial. Este proceso se da entre 1870 y 1920. En este periodo el hombre ya no utiliza el vapor de agua, ya utiliza el petróleo, que se convierte en combustible para producir electricidad. Lo esencial entonces de este periodo es el uso de la electricidad. Otro factor que caracteriza a esta revolución es el hierro es sustituido por el acero. El acero es un metal más fuerte que el hierro, que resulta de la unión de hierro y carbón. La otra característica es la especialización laboral. Quiere decir, ya no es el trabajador, ya no es aquel que hacía todo, no. En este periodo de la historia, el trabajador se especializa en una determinada rama. En una empresa, por ejemplo, de fábrica de zapatos, ya unos son los que cortan la suela, otros son los que cortan el cuero, otros son los que cosen, y así se especializan. Entonces, esa es otra característica de esta segunda revolución industrial. También, como la producción crece, entonces hay mucha competencia. Entonces, ¿cómo compiten las empresas entre empresas? Por calidad y precios. Entonces, para abaratar los precios, las empresas forman sociedades que se llaman los trusts. Entonces, otra característica es la formación de sociedades, o sea, la concentración de empresas. También en este periodo aparecen los grandes almacenes, porque hay mucha producción. Se necesita un gran espacio para poder almacenar esos productos. Y otro factor nuevo, la publicidad, se convierte en un factor importante. Era necesario, como el comercio crecía, era necesario que en los mercados se conozcan los productos. Entonces, la manera de hacer llegar a todos los sitios la calidad, el precio de los productos, se hacía a través de la publicidad. Entonces se convierte en un factor importante. Y también en este periodo aparece la industria química. Estas son entonces las características más importantes de este periodo. ¿Qué efectos produce
este desarrollo industrial, se consolida la clase media adinerada. La industria crece, crecen los mercados, los ingresos crecen, aumentan. Entonces, aquellos profesionales que se dedicaban a trabajar en estas empresas, profesionales por ejemplo, comerciantes por ejemplo, incrementan su caudal. Entonces, de una clase media pobre se convierte en adinerada. Por ejemplo, eso es una de las consecuencias. Crecimiento de la clase media baja. Algunos obreros, por el ingreso que va incrementando en su salario, entonces de clase baja sube a clase media, por supuesto baja, no adinerada. Formación de la clase obrera estable, importante. Con la industrialización, con el crecimiento de la industria, aumentan los obreros. Los obreros se convierten en la clase trabajadora más numerosa. Por tanto, esta clase se empodera, llega a tener mayor poder. De ahí es que esta clase obrera empiezan a dirigir los movimientos reivindicativos para mejorar sus condiciones. El comercio, hemos dicho antes, se internacionaliza, se vende a otros países, a otros continentes los productos. Por ejemplo, los productos europeos llegan a la América, van al Asia, se internacionaliza y se interdependencia. Aquí falta la... ¿Qué quiere decir esto? De que las empresas, las industrias dependen uno de otro. Las industrias solas no podían trabajar. Por ejemplo, los insumos de una fábrica, por ejemplo, de química, requería de la participación de otras empresas que le vendiesen los insumos. Entonces crece la interdependencia entre industrias. Se agudiza la competencia entre potencias, por supuesto. Las potencias que antes eran las privilegiadas, ahora se ven que hay competencia. Los mercados que antes eran de ellos, ahora ya entran otras potencias. Entonces, esto va a generar una especie de contradicción entre las potencias industriales. Este crecimiento de la economía, de la producción, de los mercados, va a ir generando lo que se llama el capitalismo, su última etapa, que es el imperialismo. En el imperialismo dominan los grandes monopolios. Antes de la segunda revolución industrial no había monopolios, grandes monopolios. Todos eran productores pequeños, pero como en la segunda revolución aparecen ya los monopolios, que son los que van a dar origen al imperialismo. Las ciudades europeas crecen, se expanden y la producción se hace en serie. ¿Qué quiere decir en serie? De que una empresa, una industria, produce todo lo que necesita
Por ejemplo, en la fábrica de carros, la misma empresa tenía sus subsedes, por ejemplo, en la minería, de tal manera que ellos mismos exploten el hierro, ¿no? Petróleo. Las empresas mismas que fabricaban carros tenían sus empresas que explotaban el petróleo para fabricar las llantas o para combustible. Entonces, se produce en serie. Esas son, digamos, como las consecuencias de esta segunda revolución industrial. Esto es a grandes rasgos lo que podíamos decirles a ustedes sobre la segunda revolución industrial. Ahí quedamos.